Perfecto, vamos a dar comienzo entonces al panel de discusión. Pero quiero primero que nada saludar a nuestra única dama en el panel, María Emilia Undurraga, directora nacional de ODEPA. También tenemos a nuestro invitado Ronald Baum, que es nuestro primer discutante, que es el presidente, en este caso, de la Asociación de Exportadores. Y también tenemos al profesor Ernesto Labra, director del Instituto de Innovación de la Universidad de Talca. ¿Ya? Así que dejamos con ustedes a Ronald Baum. En principio tiene 15 minutos para discutir ambas presentaciones. Voy a hacer una aclaración primero. Soy presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. De frutas de Chile. De frutas. Es lo que es. Bueno, en primer lugar creo que hay que felicitar al profesor Parodi. Ha hecho yo creo que hay cifras que por primera vez se están viendo en nuestro ámbito. Creo que es una muy buena base para seguir discutiendo, porque se pueden recoger muchas buenas experiencias y también, en función de sus antecedentes, planificar el futuro de una manera distinta. La verdad que la fruticultura tiene grandes desafíos, que los podríamos dividir en eventualmente tanto internos como externos. Y en lo interno yo creo que fundamentalmente hay un problema de institucionalidad y también un problema de Estado. Lo dividiría en ese, y parece que parecieran similares, pero son muy distintos, muy distintos. El tema de la institucionalidad fundamentalmente se refiere a que la institucionalidad no ha respondido a las necesidades del sector, ¿ya? Tan simple como eso. Y el profesor Parodi lo decía, desde el punto de vista de lo que es nuevas variedades. Nosotros hemos tenido que lidiar con muchos gobiernos respecto de las fórmulas o las exigencias que coloca el Servicio Agrícola y Ganadero respecto de poder traer nuevas variedades o eventualmente construir nuestras propias variedades, que también es algo factible y es algo que el profesor Parodi no colocó. Tenemos nuevas variedades en Chile, es factible hacerlo, ¿ya? Tanto en uva de mesa tenemos 26 promisorias variedades, algo parecido también, incluso reticentes, no, ¿cómo es? No es reticente, Aventuria, resistente Aventuria, 7 de 26 variedades de manzana, muy cercano ambas a ser tanto en lo que es manzanas como uva. En el caso de la uva y las manzanas deberíamos tener de aquí a un par de años ya en terreno mismo funcionando varias variedades, que están por lo demás ya en terrenos comerciales, probándose. Y tenemos tenemos, no puedo contestar esto, estoy medio, que estoy con un problema familiar por ahí, entonces me llaman. ¿En qué es lo que estaba? Las variedades. Doñas Santas. ¿Por qué no? Córtalo, no. Apágalo acá. Aquí, ahí. Ya, qué bueno. Ya. Tenemos 3 variedades de frambuesas chilenas. Las Doñas Santas, trabajamos con la Católica, así que ellos pusieron el nombre. Pero parece que resultó, ¿ya? Y las definimos inicialmente en el Consorcio Tecnológico de la Fruta, que es otro elemento importante que hay que considerar. Estamos haciendo desde hace ya, a través de los consorcios, 15 años, tratando de lograr nuevas variedades para varias áreas. Pero en esa oportunidad decidimos trabajar no solamente el exterior, sino que también el interior. La variedad tradicional de frambuesas está un poquito ya desmejorada, así que empezamos a trabajar no solamente en ese sentido, sino que considerando también que la agricultura familiar campesina es un elemento importante en el desarrollo. Y por lo tanto la frambuesa no era para nosotros un elemento, digamos, exportador, era más bien crear tal vez la necesidad, o sea, buscar suplir algunas necesidades y incorporar la agricultura familiar campesina. Esto lo estamos logrando, afortunadamente. Nos ha ido mejor en el exterior que acá. Aquí
También ahí hay otro problema de la institución. No es la institucionalidad, lo que es la multiplicación. También es un tema que no existe. Tenemos posibilidades a lo mejor de vender 1 millón, 2 millones de plantas y no hay capacidad en los viveros, ¿ya? Y estamos tratando con la Católica que ellos creen su propio vivero, lo están creando ya, para tratar de que realmente tenga un efecto mejor de lo que tenemos, por ejemplo, en España. En España las variedades ya se están vendiendo en la Santa Catalina, se está vendiendo en Inglaterra, en Tesco. O sea, creo que se pueden hacer mucho mejor las cosas de tener una institucionalidad distinta. En ese sentido, en este gobierno, por primera vez, después de haber peleado con muchos otros, hemos logrado, y ustedes se van a reír, después de 8 años de pelea, en 8 días solucionamos el problema de las variedades. Un problema administrativo. Era un caballero que tenía una cierta visión, que había que convencerlo, señor, tiene que cambiar de visión. Bueno, no cambió, pero lo cambiaron de puesto. Y en una semana, no estoy mintiendo, puede ser un mes, pero no hay en este momento lista de espera para la introducción de nuevas variedades en Chile. Eso, habían 3 años de lista de espera, ¿eh? Entonces, realmente, a veces la institucionalidad no recoge las inquietudes, no las evalúa, no las analiza rápidamente, y soluciones que están a la mano no se aplican. Eso sucede evidentemente, eso que es lo que nos complica. No tenemos variedades de uva de mesa suficientes como para competir con Perú. Perú en 6 meses tiene una nueva variedad, en 6 meses. O sea, pudiendo ya para probar y eventualmente vender. Nosotros nos demorábamos de 3 mínimo a 5 años, ¿ya? Y con una serie de restricciones, etcétera, etcétera. Además, bueno, después voy a entrar al tema de la institucionalidad en otro sentido. Ese es un tema fundamental desde el punto de vista de nuestra competitividad, y también lo es el tema relacionado con la fitosanidad. Isla fitosanitaria ya se la llevó el señor hace mucho tiempo, ¿eh? Ya no existe, eso es una cuestión que decimos nosotros, una isla fitosanitaria. O sea, pensamos en el sentido que podemos volver a hacerlo. Pero también la institución no ha funcionado adecuadamente en ese sentido, no ha respondido a algo tan... Nosotros hace... ¿Cuándo llegó doña Lobesia Botrana? 7 años atrás, ¿puede ser? 8 años atrás. Nosotros decimos siempre, nos reímos que tiene, y perdonando a las damas presentes, tiene el nombre de una bataclana argentina, digamos. Llegó la bataclana argentina, Lobesia Botrana. Tiene un nombre bien pomposo. Bueno, ha sido un desastre el manejo de la Lobesia Botrana, que pudo haber sido bastante, no te voy a decir sencillo, ¿ya? Ha sido desastroso. O sea, ha sido de invertir, voy a inventar cifras pues tan cercanas, 16 millones de dólares en un gobierno, bajar a menos de 1 millón y después subir a 12 y ahora estar en 15, algo así por el estilo. Pero eso es tan absurdo de que evidentemente lo que estábamos haciendo se quiebra, empezamos con una dimensión distinta del problema, y que eso quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que no entienden realmente lo que está pasando en la práctica. Entonces, afortunadamente ahora, bueno, en esa época, 7 años atrás, ¿qué problemas tenemos respecto a fitosanidad? La Brevipalpus chilensis, que yo creo que es prima hermana de que la Brevipalpus californicus, digamos, ya, pero tenemos que fumigar a Estados Unidos al menos y a otros países también, producto de ello. Nosotros estábamos a punto de empezar ese año un System Approach, que se llama, que es un trabajo terreno en campo y una especial inspección. No es la misma inspección habitual, no es visual, tiene que ser a través de una serie de elementos, a través de agua, mallas, etcétera, etcétera,
pero estábamos autorizados para empezar a eliminar la fumigación. Llega doña Lobesia y hasta ahí llegamos. Y salir de eso es un problema tremendamente serio. Después llegó una bataclana, perdonen nuevamente las ramas, japonesa, doña Drosófila Suzuki. También era una cuestión que se veía venir hace mucho tiempo, estaba en Argentina, ¿ya? Y entró por Osorno. Sabíamos que por algún lado iba a entrar. Entonces, no hay una capacidad real. No es que no existe, que exista mala intención. No se tienen los fondos necesarios como para hacer lo que corresponde. Tanto es así que la situación financiera del país no permite hacer las cosas que se deben, que nosotros dijimos hace 5 años atrás aproximadamente. Le dijimos a la autoridad correspondiente, nosotros estamos disponibles para, necesitan 30 millones de dólares, que es más, yo no estoy hablando de cifras muy lejanas, para que este país nuevamente pueda hacer lo que debe hacerse respecto a fitosanidad, protección, etcétera, etcétera, fronteras, ya son 30, nosotros estamos dispuestos a colocarlo. Pero queremos un impuesto. Y que todos paguemos, no todo Chile, digamos, toda la fruticultura pague esos 30 millones. Todavía no sale eso. No, sí, claro, como no, es una cuestión, es prácticamente decir al gobierno, chuta, que se va a hacer, van a ser prácticamente héroes con esto, porque van a hacer lo que se debe hacer. No se ha hecho. Bueno, por eso, evidentemente, nosotros estamos en una posición relativa cada vez desmejorada. Perú, ustedes lo ven. Perú, en primer lugar, no comete los errores nuestros. Tiene buenos profesores. Eso no los exporta, los importa, ¿ya? O ha tenido, ya tiene también buenos alumnos también, ¿ya? Y obviamente es casi un ideal, ¿ya? Entonces, estamos, y si agregamos a eso el tema de los acuerdos comerciales, ustedes ven, Perú yo creo que ya superó el PIB acumulado nuestro, ¿no? Nosotros tenemos 70, poco menos, 68 creo que tenemos. Ellos tienen 72 en términos de acuerdos comerciales. Y lo han hecho muy bien, ¿ya? Y obviamente los Estados Unidos que necesitaban uva de mesa y no tenían otra fuente que Chile, aunque fuese fumigado, una fruta a lo mejor, yo creo que tiene la misma calidad nuestra, ya, nuevas variedades, no fumigadas, obviamente. Además, con todo el tema de presión que existe a nivel público respecto de la sanidad, el uso de fumigantes, etcétera, etcétera. Venga, Perú, obviamente. Entonces nos cuesta mucho más ahora, tenemos que buscar nuevos mercados, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación desmejorada, a pesar de todo lo que dice el señor Parodi, el profesor. Lo hacemos bien, yo creo que realmente lo hacemos bien y tenemos que estar satisfechos en ese sentido, y en muchos casos a nivel mundial somos ejemplos. Pero si a eso le agregamos el tema del beneficio comercial, no es solamente no fumigación, sino que tienen aranceles inferiores a los nuestros. Nosotros negociamos con Corea ronda de Doha, negociábamos manzanas, uva, etcétera, etcétera, ya casi todo bien, y a lo mejor creo que son cítricos, ¿o no? En el caso de Corea, los cítricos estamos pagando 50% en promedio, 45, 48, todo lo mismo, pero por sobre 40, en un determinado periodo de año, etcétera, etcétera. Perú negocia después de la ronda de Doha y se beneficia y paga cero. Pero a nosotros no nos se llama que sea el principio de la nación más favorecida, etcétera, etcétera. No recibimos ese beneficio, o sea, rebajarlos y igualarnos a Perú, porque todavía estamos en la ronda de Doha. Se está prácticamente cayendo a pedazos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La OMC, y ahí todavía tenemos la ronda de Doha. O sea, es una estupidez realmente, digamos, como decirle, no le voy a decir al presidente de Corea eso, pero no, yo creo que realmente es como para reclamar formalmente, pero no pueden. Perú
cero arancel. Nosotros ya seguimos pagando un arancel tremendamente alto. Bueno, entonces, si la agregamos, y a eso hay que agregarle también, yo creo que yo creo que el Estado no está funcionando. Tengo 2 minutos. No funciona el Estado. Nosotros discutimos más que hacemos, a todo nivel. O sea, la institucionalidad que tiene que crear y definir el futuro, no lo está haciendo. Sí, el país está estancado en las discusiones de carácter político. Y las discusiones son cuánto me beneficio, no como país, sino como beneficio como sector político. Y no hay propuestas, sino que hay fundamentalmente ataques. Y ahí no llegamos a ningún lado. Entonces, es una situación bien compleja. Esto no es un tema exclusivamente de carácter, no sé si institucional la palabra, estoy separando lo institucional de lo político propiamente tal, lo que es Estado. ¿Ya? No estamos dando el ancho respecto de lo que deberíamos hacer como Estado. Estamos retrocediendo, a mi juicio, no estamos avanzando. ¿Ya? O por lo menos estamos quedándonos en... Entonces, esta es una situación bastante compleja a nuestro juicio. Creo que tenemos muchas alternativas, muchas posibilidades, pero la verdad que creo que, perdonen, pero tengo una, voy a decir no pesimismo, sino que una posición poco optimista respecto a nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de María Emilia Undurraga. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer esta oportunidad de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias. Y la oportunidad también de reunir en esta ocasión al mundo privado. Yo soy más optimista que Ronald. No es difícil igual. No, soy más optimista. ¿No es difícil o es difícil ser optimista? Después de lo que acabas de decir. No, agradecer esta oportunidad de poder estar junto con el sector privado y con la academia y en el fondo nosotros desde el sector público, porque profundamente creemos que la forma de avanzar no es pedirle al Estado que haga algo, sino que creemos profundamente, y es lo que vamos a mostrar a través de la presentación, que la construcción de este sector, de los avances en este sector, provienen más de una coordinación del sector público, privado y de la academia. Y creo que ese camino tiene una validez y una sostenibilidad mucho más amplia que pedirle a un solo sector que haga políticas específicas para que avancemos. Es por eso que vamos a hablar un poquito del contexto de la productividad misma. Vamos a hacer referencia a los datos del estudio y agradecerlos porque esto fue una oportunidad. Aquí tengo a varios personas de ODEPA que nos reunimos a conversar a través de eso, así que estos también son oportunidades para reunirnos a tocar temas específicos, así que muchas gracias también por eso. Y finalmente hablar un poco de lo que hemos hecho como sector público al respecto. Bien rápido, ya nos dieron harta información de este sector, pero recordar que al PIB silvoagropecuario la fruticultura aporta con el 33% del valor agregado de es un sector muy relevante para el PIB. Y lo que nos convoca, que estamos discutiendo de productividad, decir que en el fondo en estos últimos 20 años hemos tenido en la agricultura, esto no es fruticultura, un aumento del 3,8% anual. Y esto cuando analizamos, y aquí está el autor de un estudio que se hizo en ODEPA de la productividad total de factores, el 30% de este crecimiento se explica por la productividad, no por el capital ni el trabajo. Entonces es relevante este estudio que ustedes están haciendo también para profundizar más en incluso los estudios que estamos haciendo dentro de la oficina.
También hablar de exportaciones, ustedes ya saben, el sector fruta, no solamente fresca, sino que fruta fresca y procesada, representa el 40% del total de las exportaciones silvoagropecuarias, muy importante, y a nivel país es el 9,2% total. O sea, la fruta representa casi el 10% de todas las exportaciones del país. Es un sector muy relevante para toda la economía. Y el enfoque que queremos dar en esta presentación es que no solamente nos queremos fijar en los promedios nacionales, sino que creemos que la fruticultura es realmente un sector que nos va a permitir un desarrollo territorial, regional y local muy potente. Y por eso esta discusión para nosotros es de mucha relevancia. Aquí falta la última columna que mostraría en el fondo el porcentaje de las exportaciones totales de cada región, y para el caso, por ejemplo, de O'Higgins y Maule, las exportaciones de fruta representan el 45% del total de la exportación de la región. Así de importante es a nivel regional. Y ahora queríamos entrar a dialogar con los dos estudios y quisiéramos empezar agradeciendo el enfoque particularmente del estudio peruano también, donde hace mención no solamente a estos factores económicos sectoriales productivos propiamente tal, sino que amplía esta mirada y realmente reconoce la relevancia del impacto de la fruticultura en el medio ambiente y en las personas. Y ese es específicamente el enfoque que hemos querido dar en la oficina, de entender y levantar la mirada, porque es la única forma de pensar en una actividad económica sostenible en el tiempo. Y a esto sumarle la relevancia del tiempo que tenemos que, en el fondo, pensar. En este caso, por ejemplo, si hablamos de las personas, no estamos hablando solamente de la mano de obra necesaria, sino que de las condiciones de oportunidades varias que necesitan las personas que necesitamos que vivan en esos territorios para poder desarrollar esta actividad. Y es desde ahí donde queremos pensar las oportunidades y los desafíos. No es solamente a nivel sectorial propiamente tal, sino que queremos ampliar esta mirada y decir, dado que queremos pensar en este desarrollo sostenible, es que tanto los desafíos como las oportunidades van a ir mucho más allá de estas medidas específicas en políticas agrícolas. Y nos vamos a ampliar a lo que hemos instalado también desde ODEPA, la importancia del desarrollo rural territorial para avanzar en el sector agrícola en general. Y aquí empezamos en el fondo a compartir ciertas afirmaciones que ustedes, que el profesor en el fondo incluye en su estudio, donde reconocemos que la fruticultura, si bien está basado en recursos naturales, es un sector alto en tecnología, y en el fondo reconocemos este nivel de diversificación que aporta como sector. La incorporación de nuevas variedades detalladas en el documento requieren de tecnología, y es por eso que estamos dialogando entre las afirmaciones de los estudios y lo que requerimos como Estado, como sector público, de ir aportando. Entonces, dado lo que vemos en los documentos, en ambos dos, es que nosotros como sector público relevamos la importancia de la investigación, desarrollo e innovación para poder pensar en este desarrollo sostenible del sector. Por otra parte, reconocemos también que tenemos que avanzar hacia productos que den respuesta a la demanda de nichos que valoran un conjunto de atributos mucho más allá del precio, y para eso se requiere trazabilidad. Tenemos que ser capaces de compartir y de dialogar en torno a los temas comerciales de atributos específicos que van a ser demandados en el futuro y que requieren por parte no solo del sector público, sino que del privado y también de la academia, porque creemos que la academia debiese incluirse de forma mucho más activa en la solución de las problemáticas sectoriales y territoriales para poder, en el fondo, responder a estas necesidades. Y ahí contar que ASOEX y FEDEFruta están en un proceso de evaluación de un estudio que yo creo que nos van a dar mucho más luces al respecto, que incluye las tendencias de consumo. Se nos van a poder dar luces, ojalá, de esa conversión que tenemos que ir avanzando en el futuro. Tal como lo decían los documentos, este sector es de baja concentración de la tierra y una amplia distribución, lo que es realmente importante para lo que estábamos hablando en un principio de este desarrollo rural territorial. Y también la buena noticia es que estos niveles de productividad de los predios frutícolas no dependen de su escala.
Entonces, es realmente una oportunidad de incluir a los pequeños y a los medianos en este carro que creemos que tiene grandes beneficios. También hace referencia a lo que acabamos de hablar de los empleos, creemos que es muy importante, y ahí en el segundo párrafo hacer también un doble clic de un estudio que también hizo Alberto Valdés, que está presente, que en el fondo demuestra que la agricultura tiene un efecto positivo proporcionalmente mayor en los ingresos de los trabajadores asalariados cuando aumenta la actividad. Se no solamente aumenta para todo el sector el ingreso, sino que específicamente, relativamente a los otros, en los asalariados. O sea, tiene un efecto que en el fondo nos disminuye la desigualdad. Y de nuevo vamos a repetir siempre que el desarrollo es muy relevante para la economía regional. Y aquí, esto es lo que nos invitaron ustedes con los datos y con los estudios, con el equipo, nos juntamos y en el fondo el desafío es llevarlo a los territorios. Y no solo a nivel regional, aquí pusimos el ejemplo de Maule, porque sabemos que aquí la Universidad de Talca está presente, y en el fondo es llegar a un análisis mucho más profundo, a entender que las condiciones que necesitamos para que la población pueda desarrollar esta actividad debe verse a nivel territorial. Y esto, a ver, de forma simple les explico. Lo negro son los predios, las plantaciones frutícolas. Las que están en café claro son suelos de clase 1, 2 y 3 que no tienen plantaciones frutícolas, que podríamos esperar que pudiesen tener un potencial de plantarse. No están incluidos los suelos de arroz y todos los que se inundan, que tienen otras categorías. Y acá podemos ver en el fondo cómo Maule Norte están concentradas más tecnología post cosecha, más agroindustria, y en Maule Sur tenemos menos desarrollo de esta agroindustria. Lo que podemos ver acá que tenemos grande potencialidad de crecer. Y sin querer tener en el fondo explicar o tener una causalidad de esto, este análisis que le contaba que estamos tratando de hacer es entender también el impacto en el desarrollo. Estos son porcentajes de pobreza por comuna. Entonces también podemos ver que hay, no vamos a decir causalidad, pero al menos correlación entre zonas desarrolladas más frutícolas y zonas con menos actividad de este sector. Lo verde oscuro son comunas que tienen pobreza de ingreso mayor al 24%. Y las verde claro son menos de 17% y el verde intermedio es entre 17 y 24%. Ahora vamos a comentarios específicos que nos pidieron que hiciéramos sobre el estudio de acá. Realmente creemos que el tema de precios incluido en el análisis es muy importante de poder explicarlo de mejor forma, porque creemos que ahí tenemos un gran desafío como país. Entender el por qué son esa diferencia de precios. Y esto, esta habla un poco con muchos números, pero queremos mostrar, y eso también Ronald lo ha dicho en varias oportunidades, estamos llegando con precios menores. Y el por qué estamos llegando con precios menores, tenemos que lograr en una discusión amplia poder no solamente entender el por qué, sino el qué pasos podemos dar. Y ahí, insisto nuevamente, no son solo acciones del mundo público, sino que es particularmente, quizás en este caso, del mundo privado, para poder, por ejemplo, y lo hemos discutido en algunas ocasiones, homologar calidades, homologar categorías, que muchas veces han perjudicado el promedio nacional, producto de algunas partidas que no son de buena calidad y bajan el precio del mercado en ese momento. Hay otro tema en productividad propiamente tal, y creo que ese es un tema de la fuente, y ahí se sugiere ver la posibilidad de ver otras fuentes de información, porque estamos de acuerdo con la diversidad de la productividad, pero el promedio nacional tenemos como oficina de estudios tenemos divergencia en los promedios nacionales, y eso podemos quizás discutirlo posteriormente. Y aquí antes quería aprovechar esta oportunidad porque, tal como les comentaba en un principio,
estamos con un enfoque y con una convicción profunda de que la acción pública no puede cerrarse dentro del sector público, sino que requiere de la colaboración con el sector privado y con la academia. Y es por eso que en esta institucionalidad que hemos definido que es clave, que en el estudio de Perú se demuestra con mucha claridad, en el fondo hemos querido profundizar en esta institucionalidad. Y particularmente, dado el tiempo, acá me gustaría hablar específicamente de la coordinación público-privado. Y voy a alcanzar a hablar quizás un poco de información. Voy a ser majadera. Creemos en que la forma de construir estrategias para pensar el sector tienen que provenir del diálogo y de la colaboración entre el mundo público, privado y la sociedad civil. Y para eso, el año pasado se inauguró, como existe en varios otros rubros en el Ministerio, la Comisión Nacional de la Fruta Fresca. Y aquí aprovecho la oportunidad, porque la Universidad de Talca no es parte de esta comisión, de invitarlos personalmente, por si quieren ustedes participar de esta ocasión. ¿Cuál es la idea de esta mesa? Es un poco lo que les explicaba, es convocar al sector privado, al sector público en su diversidad. Ustedes que están relacionados con el sector público, aquí están los distintos servicios del Ministerio de Agricultura, y no solamente los distintos servicios del Ministerio de Agricultura, sino que distintos ministerios. Está en el fondo también está Corfo, está ProChile. Ustedes saben que son actores importantes para la promoción del sector frutícola. Y fue esta mesa, todos los actores públicos, privados y la academia, que consensuaron trabajar y avanzar en estos 4 ejes. Uno es investigación, desarrollo e innovación. Ya lo vimos en el estudio, lo relevante que es para poder, en el fondo, pensar en este sector en el futuro. Ahí también quisiera relevar lo que Ronald contó. Aquí hay iniciativas públicas, privadas, como los consorcios, los programas de mejoramiento genético que se están llevando a cabo. Por supuesto que podemos reforzar eso, pero hay iniciativas que en el fondo se están llevando a cabo. El segundo punto es la sustentabilidad. Tenemos que pensar en la sustentabilidad aquí medioambiental y social en estos 3 ejes, y ahí en el fondo lo relevante, y el estudio de Perú hace mención a eso. Aquí tenemos que pensar en la educación, en la salud, en la conectividad, en los caminos. Todos ellos son políticas que no dependen del Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura ha entendido que necesita liderar un proceso de política de desarrollo rural que incluya estos otros sectores para poder dar cuenta de las necesidades e igualar las oportunidades territoriales para que el sector agrícola pueda desarrollarse en cada una de las regiones y las localidades. El tercer comité está los temas comerciales, la calidad y la condición. Y ahí en el fondo es relevante no solamente la opinión, sino que el compromiso del sector privado ahora para que si es que se consensúan atributos específicos que queremos posicionar nuestra fruticultura en el extranjero, que podamos en el fondo ordenar la casa y que lleguemos todos con las mismas condiciones para que cumplamos esos niveles. Por supuesto que el sector público tiene mucho que hacer en imagen, tenemos mucho que trabajar, pero creemos que en esta instancia colaborativa podemos alcanzar mucho más que la suma de las partes. Y finalmente, como decía Ronald, muy relevante la inocuidad y los asuntos fitosanitarios, y ahí en el fondo se están armando estos subcomités de trabajo. Okay. Ya. Bueno, y finalmente, dado el tiempo, comentarles que así como el enfoque ha sido en las mesas público-privadas, en entender el rol que tiene el sector público, no solo como dictador de políticas, sino que como un ente que tiene que poner a disposición su plataforma para poder ingresar a todos los actores a que colaboren. La otra gran línea, que ahí es desde ODEPA estamos tratando de profundizar, es la entrega de información para la mejor toma de decisiones. Y ahí en el fondo hay distintas iniciativas, está el catastro, están los boletines, y finalmente esto no es para la exportación, pero sí es muy relevante para el mercado interno, es la entrega de los precios para que
dentro de la cadena, porque de repente uno habla de la fruticultura como que el productor siempre es el que exporta, para aquellos productores que no exportan y tienen en el fondo el mercado interno como el mercado más importante, es una fuente de información que les permite compartir el valor dentro de la cadena de una forma mucho más equitativa. Eso era nuestro aporte como desde el sector público. Agradecemos nuevamente esta oportunidad porque nos hicieron aprender mucho personalmente del sector, pero más que venir a contarle a ustedes que saben mucho más que nosotros sobre el sector específico, es también ponernos a disposición en esta mirada de poder colaborar y de creer profundamente que con colaboración vamos a llegar mucho más lejos que con la acción particular de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a María Emilia y ahora es el turno de Ernesto Labra, director del Instituto de Innovación Basado en Ciencia de la Universidad de Talca. Muchas gracias. Bueno, yo ni optimista, ni pesimista, ni mucho menos lo contrario, como dicen los gallegos. Yo diría que un pesimista optimista. Y voy a plantear, digamos, cuál es la visión. He tomado mucha información de la que nos presentó Pablo, así que ahí están los créditos también con respecto a la información para hacer los comentarios sobre ese tipo de trabajo. Bueno, 3 cosas, algunos antecedentes que nos permitan liberarnos de algunos conceptos. Como vengo de la academia, entonces tengo que ser riguroso con los conceptos. Evidencia, que nos dan algunos elementos empíricos para poder definir algunas trayectorias, digamos, una proyección hacia el futuro, que es lo que yo quiero plantear. Los antecedentes, bueno, nos han invitado a hablar sobre productividad, competitividad, bueno, y eso cómo repercute en nuestro Producto Interno Bruto, en nuestro crecimiento y probablemente también en el desarrollo, lo que nos decía aquí la directora de ODEPA, María Emilia. Y bueno, voy a tratar un poco de decir eso y obviamente la relación entre productividad y Producto Interno Bruto es casi de uno, ¿cierto? Todos los estudios lo han dicho, así que es fácil, podemos entrar por cualquiera de las 2 variables para poder hacer el análisis. Y así también la relación que existe entre la competitividad y el ingreso que puede tener un país. Por lo tanto, tenemos libertad y esto ocurre para todas las condiciones con algún grado de proximidad. Pero creo que en este círculo de 3 pelotitas falta una y es donde yo quiero entrar un poquito porque creo que es diferente pensar en esto, ¿cierto?, como un elemento que proyecte el desarrollo de nuestra fruticultura sin pensar necesariamente como un elemento adicional, como un componente adicional, no de carácter exógeno, sino que de carácter endógeno, la innovación, con su permiso, extinguido profesor. ¿Y por qué la innovación? Porque afortunadamente ya tenemos claridad y hace varios años, hace más de 10 años que tenemos una información que nos permite tener claridad que impacta directamente en el Producto Interno Bruto. Digamos, hay una relación de causalidad y afortunadamente también sabemos que cuando pasamos un cierto límite, ¿cierto? Cuando pasamos un límite por aquí, la cosa además se pone mucho más interesante. Pero llegar a ese punto requiere de una inversión y de un esfuerzo bastante relevante. Y Chile está por ahí, siempre digo yo, cuando me digo, ¿dónde está Chile? Bueno, Chile está como en el primer lugar de la 2ª división. Y pucha que nos ha costado pasar a la 1ª división en esta área de innovación. ¿Y por qué? Porque también entendemos que existe una relación, está muy atrás de todo, sí. Justo cuando empieza a subir la curva. Bueno, ¿y por qué esto? Porque la competitividad está directamente relacionada con la innovación y estos son los datos de Chile, digamos, son poquitos datos y esta es la información que tenemos de Chile. Pero hay una cosa importante, que cuando analizamos la competitividad y la innovación va con un desfase. Es decir, primero somos competitivos y después somos innovadores. Eso al menos los datos empíricos lo que nos van entregando y de ahí entonces que reconozcamos la innovación como un resultado de los productos y de los esfuerzos que hacemos por mejorar la competitividad de nuestro país. Pero cuando miramos esas 3 variables, y todavía no entro a fruticultura, vemos que Chile, desde que se crearon estos 2 índices, los 2 índices de competitividad, ¿cierto? Los 2 que son en las líneas oscuras, Chile ha ido cayendo, aun cuando en la mañana nos decían no ha sido tan fuerte la caída, pero una caída constante significa que hay algo que está pasando, y tal como lo decía aquí Ronald, tenemos un problema de institucionalidad, tenemos un problema de Estado, también tenemos un problema de la academia y la vinculación con el sector privado, y también, digamos, el sector productivo, muestra algunas deficiencias que tenemos que corregir porque si no estos datos no estarían así. Pero lo que es más triste, que en nuestros indicadores de innovación caen más rápido todavía. O sea, mientras vamos cayendo en competitividad, los indicadores de innovación caen muchísimo más rápido y esto es algo sostenido en el tiempo. Es decir, tenemos un problema por dentro, digamos. Entonces, vamos a las evidencias y ahora vamos a entrar en el tema de la fruticultura. Lo primero, y tomando los antecedentes que nos mostraba, ¿cierto, Pablo?
somos campeones de muchas cosas, es verdad que hemos ido perdiendo espacio en competitividad como país, tenemos algunos sectores industriales, lo veíamos en la mañana en la minería, el sector también de salmones, y en la fruticultura estamos en los primeros lugares en muchas especies, y esto es la base de lo que hoy día nosotros podemos decir orgullosamente de que nos ha permitido proyectarnos como país en este sector industrial. Y voy a hacer una pequeña modificación en este cuadro. Voy a poner la cereza solo del hemisferio sur, porque para nosotros no es relevante la competencia con el hemisferio norte por las características de la fruta, y en este caso representamos el 96% del mercado mundial de exportación de cereza, y eso prácticamente jugamos solos, pero con la pelota prestada, en una cancha prestada y con jugadores prestados, con excepción de algunas condiciones locales que son los productores y el suelo, digamos, porque así no podría ser. O sea, prácticamente todos nos prestan, y si algún día se enoja el dueño de la pelota y nos quita la pelota, ¿qué vamos a hacer? Esa es la preocupación que hay, y ese es el pesimismo, es decir, la preocupación, pero optimista, porque sí, y Pablo lo decía claramente, tenemos unas tremendas oportunidades, porque significa mover la frontera, y tenemos que mover la frontera, es decir, traer esa pelota y hacerla propia. Y voy a entrar un poco más aquí en el tema de la cereza, porque me parece que es un paradigma, y además en la foto que tenemos en la publicidad así lo indica. Cuando uno hace el desglose de la cadena de valor, sí que podemos llamar cadena de valor o cadena comercial, nosotros vemos que en destino, el comercializador más o menos equivale al 40% del valor final del producto que paga el consumidor en el supermercado en China. Esto está hecho para la última temporada en China. El 31% del valor lo recibe el productor agrícola local, y más o menos el 29% es el valor que está a nivel del exportador. Aquí no están descontados los costos, sino que simplemente esto por precios brutos que está recibiendo cada uno de los segmentos. Y nosotros como país, ¿cierto?, estamos trabajando, en estos dos segmentos, en el del productor y el exportador, y por lo tanto pareciera ser que tiene mucha razón poner mucho más énfasis en este tipo de industria, porque tomamos la logística completa, pero no porque abandonar también el espacio del comercializador. Yo sé que los chinos son difíciles, la estrategia comercial con los chinos no es simple, y ellos toman mucho dominio ya, pero claramente una industria de este tipo nos permite tener algunos espacios y algún poder de negociación diferente. Y entrando un poquito más en este detalle, ¿cierto?, me permití, ¿cierto?, hacer algún análisis de las principales tecnologías que han impactado positivamente en el desarrollo de la industria de la cereza en particular de los últimos 5 o 7 años. ¿Cuáles son esos? A mi criterio, los avances en la gestión, ¿cierto?, principalmente dirigidos, impulsados y llevados adelante por el sector privado, con apoyo de un staff de profesionales de primer nivel que tenemos en este país, tanto en gestión productiva como en gestión comercial. O sea, claramente ahí hay dos grandes ventajas que ha desarrollado Chile, que están sustentando en gran medida nuestra actividad exportadora. Lo segundo, los avances en los mercados y en los estándares, principalmente impulsados o abiertos en una primera instancia desde el Estado y acompañados por el sector privado. Y también algunos avances tecnológicos impulsados por la ciencia. Y aquí quiero entrar en detalle en estos impulsados por la ciencia, que es mi principal preocupación, o la parte del pesimismo de toda esta historia. Cuando nosotros sumamos, ¿cierto?, sector privado, sector Estado y sector ciencia, estamos diciendo aquí hay algo que nos reúne a todos, y ahí está el proceso colaborativo. Esto sale de forma natural cuando uno analiza una industria a partir de las evidencias. Y ahí tenemos, y ese circulito amarillo significa que estamos dentro de un sistema, pero un sistema que tiene poca gobernabilidad. Esto es como antes de que Chile se ganara la Copa América. Los mismos jugadores que no se ganaban nada pasaron a ganarse la Copa América. Es decir, hubo un proceso de sistematización, de análisis, de trabajar como equipo, en ese caso en el fútbol, que llevó al éxito. Y aquí lo que nos pasa es que estamos juntos pero no revueltos, y probablemente tenemos que mezclarnos un poquito más. El sector privado impulsando los procesos productivos y comerciales, como ya le decía, el Estado fundamentalmente tomando esta responsabilidad de estándares fitosanitarios, y también impulsando a la apertura de mercado, estandarizando algunos procesos para poder permitir, no sé, tal como nos planteaba ahora, tener una imagen o poder capturar los mayores precios. Y la ciencia aportando gran parte de lo que hoy día tienen los huertos productivos en nuestro país. Y con respecto a esto, quiero dividir la ciencia en dos pelotitas. Una, la de arriba, es la ciencia y tecnología que proviene de los mercados internacionales, no fabricada en casa. Y la pelotita más chica es de la ciencia y tecnología fabricada en casa. ¿Y cómo es más o menos nuestra actitud? El privado, ¿cierto?, sale a buscar ciencia y tecnología al extranjero, y después nos dice Ronald, y cuando vienen al aeropuerto le dicen que no la puede entrar. Pero por otra parte, la ciencia y tecnología local va a golpear las puertas del productor para decirle: yo también tengo una oferta que puede ser atractiva para tu huerto. Es que tenemos una relación asimétrica en este tipo de procesos, y no es que seamos ni mejores ni peores. Segundo,
La relación entre el privado y el Estado es hacia los dos lados, yo diría más bien de golpearse, ¿cierto? Más bien de pelear, tal como decía Ronald, discutimos más que logramos generar consenso. Y por último, la relación entre el Estado y la ciencia, con relación a la ciencia extranjera, vamos a buscar, y las giras de captura tecnológica, digamos, que han sido muy exitosas, claramente es eso. Y con respecto a la ciencia local, es más bien un ida y venida a través de algunos planes de investigación conjunta. ¿Por qué quiero decir eso? Porque cuando uno hace un análisis de cuál es el soporte tecnológico que tiene la industria de la cereza en Chile, nosotros vemos que en el caso de la genética, 100% importada. Otra de las características del desarrollo tecnológico, lo que son los nuevos huertos, las nuevas estructuras de huertos, yo diría que su gran mayoría ha sido importada con algún proceso de adaptación en los últimos 7, 8 años. Los techos en los huertos, prácticamente todo importado, con excepción del palo y el alambre. Muchos de los alambres también son importados. En cuanto al manejo productivo, el gran desarrollo que hemos tenido nosotros en nuestro país, y por eso que nos vienen tanto a ver productores de otros países para poder conocer qué es lo que hemos hecho en nuestro avance, principalmente nacional. Con respecto a los procesos de cosecha, una mezcla entre los dos elementos. Selección y embalaje, fundamentalmente tecnología importada, con alguna adaptación local. Y en transporte, una mezcla relativa, ¿cierto?, entre nacional e internacional. Y aquí cuando les digo, entonces, el 60% de esta pelota que se llama tecnología, que es necesaria para producir, es importada. ¿Y qué pasa si algún día tenemos algún problema? O bien, tal como lo decía Pablo, estas son condiciones sitio específicos, son locales, y podemos tener algún riesgo mayor. De ahí entonces la invitación es a plantear una estrategia que nos aborde algún proceso de derrama. Y este es un cuadro que también es un poquito odioso. Esto es lo que nos mostraba Pablo, es decir, mira, la mayor parte de nuestra fruticultura está creciendo entre la región sexta y la séptima, y por esas cosas del destino son las dos regiones, o dentro de las tres regiones, con menos desarrollo del país. De nuevo, no hay relación de causalidad, pero lo que sí tenemos claro es que la fruticultura no ha logrado cambiar ese paradigma. O sea, tenemos ahí una fruticultura que se tiene que acercar un poco más a los niveles de desarrollo, y nosotros creemos que pasa por este cuadro que está arriba, que indica que los procesos de innovación son muy, muy escasos, y por lo tanto no es el territorio el que se termina capturando ese valor, sino que es un valor que se captura por terceros agentes que no están en el territorio, que pueden ser incluso quienes nos importan nuestra fruta. Entonces ahí habría un problema de desconexión entre esta industria exitosa, y además exitosa en las principales regiones, con un proceso de desarrollo local. Entonces, ¿cuáles son las trayectorias, cuáles son las propuestas que podríamos surgir, y a la luz de los estudios que nos estaban planteando? Esto, claro, si nosotros analizamos los datos, la serie de datos que tiene el Banco Mundial, ¿cierto?, del Producto Interno Bruto, casi se ajusta a la perfección con la curva de los rendimientos decrecientes, ¿cierto?, de la teoría económica neoclásica. Por lo tanto, no es de extrañar, por muchos esfuerzos que pueda hacer cualquier gobierno, perdonando el gobierno suyo también, pero no tenemos posibilidad, porque este es un modelo económico que tiene un límite planteado en la productividad. Pero afortunadamente, ¿cierto?, de estos 7 postulantes al premio Nobel del año pasado, 6, por alguna cosa muy excepcional, 6 de ellos hacen un planteamiento económico distinto, que está radicado, ¿cierto?, en lo que es la teoría de crecimiento, la nueva teoría del crecimiento, o el crecimiento evolutivo, que dice, miren señores, no tan solo hay rendimientos marginales decrecientes, sino que cuando se hace algo distinto podemos tener rendimientos marginales crecientes, podemos saltar de curva. Y el único factor que hace cambiar ese salto de curva es lo que ellos llamaban el A en la función, y el A es tecnología. Y una tecnología que en ese momento se planteaba económicamente así, pero que está vinculado a la innovación. Tanto así, el mismo caso aquí de Arellano y Bon, que desarrollaron un modelo matemático para poder analizar sistemas productivos donde se incluyen procesos de innovación. Bueno, y con respecto a la estrategia, esto de ser un proceso de extensión para poder cerrar brechas, o si lo que tenemos que hacer es aumentar en investigación y desarrollo, bueno, el planteamiento creo que está muy bien en el documento, que cuando nosotros tenemos una brecha bastante amplia, por supuesto que lo más simple, lo más rentable y lo más eficiente es aprender de los que saben más que nosotros y tratar de adaptar eso, pero sin embargo sabemos que nuestra fruticultura no está en este estado, sino que está muy cercano a lo que son los líderes, a la productividad de los líderes, y por lo tanto nuestra estrategia no podría funcionar. Incluso creo que ni siquiera esa estrategia de dividir en 3 tercios, digamos, con 3 tipos de políticas, sería efectivo, porque hay un supuesto que creo que no se cumple en nuestra condición en Chile. Y aquí están los supuestos. Cuando estamos en la primera parte, hay
hay un supuesto que hay mucha tecnología por adoptar, y efectivamente eso ocurre, y así lo hicimos. El caso del kiwi en Chile es un muy bonito ejemplo. Existe una capacidad de absorción, es decir, tenemos recursos, ¿cierto?, humanos, tenemos recursos financieros, y tenemos la capacidad para poder adoptar esa tecnología. Existen mercados, y tal como nos planteaba el caso del trabajo en Brasil, perdón, en Perú, que podríamos capturar fácilmente, y también habrían diferentes oferentes tecnológicos, todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en muchos segmentos. Sin embargo, cuando nos acercamos al líder, existe poca o nula tecnología por adoptar, y gran parte de la que está disponible tiene algún tipo de protección industrial o intelectual que lo hace complejo y muchas veces imposible. Un segundo supuesto que hay en esta condición es que ya las capacidades de absorción no están disponibles como estaban en esta primera etapa. Es decir, a un agricultor que por alguna razón lleva 10 años sin poder mejorar la productividad, probablemente no sacamos nada de seguir invirtiendo en extensión porque a lo mejor no tiene vocación de fruticultor. Y finalmente estamos haciendo un esfuerzo que va a ser poco rentable, por no decir de rentabilidad nula. Los mercados ya no son tan simples de acceder, y los oferentes tecnológicos ya no son los mismos que teníamos en la otra condición. Por lo tanto, la salida que tenemos aquí es pasar de un proceso de pensar en tecnología a pensar en innovación, de una estrategia de innovación de supermercado, así la llamo yo, es decir, salir a un supermercado que se llama Mundo, a buscar qué es lo que hay, comprar y traerlo a nuestro país, a un sistema donde somos capaces de crear de manera colaborativa y también con el extranjero para resolver nuestras propias soluciones, es decir, crear nuestra propia pelota de fútbol, de manera de poder ser autónomo y poder conducir nuestra propia trayectoria de desarrollo de la industria frutícola. Por último, y también lo plantean en la mañana en el caso de los salmones, esto es algo que ha venido surgiendo, pero muy recientemente, los últimos 2 o 3 años, y empiezan a haber cosas bastante interesante en el proceso de exportación de fruta y en el proceso de expansión de los mercados frutícolas. Y voy a tomar el caso de Perú porque me parece que es un buen ejemplo. Esta es la exportación de servicios. Lo que está aquí son las exportaciones de servicios de Chile. Fíjense que el segundo país de destino de las exportaciones de servicios de Chile es Perú. O sea, algo, cuando yo mire el gráfico, inesperado. Uno piensa en Estados Unidos, probablemente compradores tipo Europa, pero en ningún caso países como Perú. De hecho, Latinoamérica representa el 47% de los destinos de nuestras exportaciones de servicios. Y esas exportaciones de servicios, cuando uno entra al detalle, ¿cierto?, un poco lo que está aquí, son exportaciones de servicios que han acompañado los procesos de exportación de la fruticultura, o han acompañado los procesos de exportación de conocimiento. En este caso también, para llevarnos al ejemplo que tenemos en la fruticultura. Así como nos decía la expositora del desarrollo tecnológico en salmones, es decir, qué ganas de poder llegar a Perú exportando mis servicios, la fruticultura también ha hecho bastante y está haciendo bastante exportación de servicios. Es decir, no tan solo la fruticultura exporta fruta, sino que también de exportar servicios relacionados o productos relacionados, y creo que eso sí generan desarrollo en los territorios que son bastante más plausibles para poder impulsar. Por lo tanto, la articulación intersectorial fundamental, es decir, no podemos conversar los fruticultores solo, porque no solo de fruta vive el ser humano. Las condiciones locales requieren del desarrollo propio de nuestras tecnologías. Los componentes sociales e institucionales son cada vez más relevantes, sin lugar a dudas, no pueden escapar tampoco. Hay que pensar un poco más también en la cadena de valor completa, porque probablemente hay algunos segmentos que no estamos viendo porque estamos analizando solo nuestra condición productiva in situ, y lo que refiere al aprendizaje conjunto y también lo que nos lleva a generar tipos de política un poquito más integradoras que las que hemos tenido normalmente implementadas en nuestros países, que están más relacionadas a un proceso de búsqueda de eficiencia en los sistemas de producción. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los participantes del panel. Creo que estamos un poco atrasados, 20 minutos, ¿sí? Quiero hacer una breve intervención. No soy tan pesimista. Hay cosas peores. No, primero quiero decir claramente de que con este gobierno hemos estado trabajando bastante bien, en conjunto. El tema de la asociatividad se está trabajando, pero evidentemente tenemos que avanzar. Nos preocupa mucho que tenemos que trabajar mucho más con las provincias, con los futuros gobernadores, lo que sea. Ahí no existe mucha posibilidad de crecer, de eliminar una serie de requisitos o de exigencias que se hacen ahora respecto a las exportaciones que deberíamos trabajarlas con los gobiernos regionales.
Por otro lado, creo que es muy importante expresar o aclarar lo del estudio. La velocidad de las decisiones, la velocidad de lo que está sucediendo en el mundo hoy es muy distinta a lo que pensábamos hace 30 años, que hacíamos proyecciones, estudios a 20 años, y así lo empezamos a hacer este estudio, que fundamentalmente es buscar lo que es nuestra relación con los demás, un benchmarking en términos de competitividad con nuestros países competidores. Lo pensábamos hacer a 20 años, pero dijimos hoy lo que sucedía antes en 20 años sucede en 5, así que lo estamos haciendo máximo 3, 5 y 10 años, pero también pensar cuáles son los efectos que existen, que se van a producir. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de lo que es la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, la robótica, la mitad de nuestros trabajadores van a ser reemplazados. Esos son, de aquí a 5 o 10 años, 300.000 personas, fácilmente. Entonces hay que buscar también soluciones para eso, no solamente decir esto es lo que va a pasar, sino que buscar soluciones. Y por último, yo quisiera pedir especialmente a los miembros de la academia, hay gente que está muy interiorizada de todos los problemas, de que ojalá podamos tener mayor participación o tener mayor apoyo por parte de la academia, los centros de estudio, respecto a lo que está pasando en este país. Estamos como medio mudos. Ya la calle habla, los niños hablan, los jóvenes hablan, gritan y piden y exigen. Y, por ejemplo, opinión respecto a qué es lo que está sucediendo con el TPTPP en el Congreso, en que debería aprobarse, obviamente. No hemos visto opiniones realmente de la academia, ojalá del Consejo Rectores, ya de la gente que tiene pensamiento y de los centros de estudio respecto a ese tema. Y yo los invitaría, por favor, a apoyarnos porque es algo realmente súper relevante respecto al futuro de la fruticultura. Muchas gracias.